Dedicamos la última sesión a las relaciones de Althusser con el psicoanálisis entre finales de 1964 y 1965. Hablamos del seminario sobre el Capital que Althusser dirigió en la Escuela Normal Superior de París. Nos concentramos en el uso de nociones psicoanalíticas en las dos intervenciones de Althusser incluidas en el libro Leer el Capital. Hoy nos ocuparemos del final de 1965 y nos adentraremos en el año de 1966. Ese año del 66 es el año en el que Lacan saltó a la celebridad al publicar sus escritos. Es verdad que Lacan ya era bien conocido en la intelectualidad francesa antes del 66, pero este año es decisivo para que se le conozca en círculos mucho más amplios. Es interesante pensar que este salto a la fama de Lacan ocurrió pocos años después del de Althusser, aun cuando Althusser era mucho más joven que Lacan, pues tenía 17 años menos que él. En septiembre de 1965 apareció Pour Marx de Althusser, traducido al español como La Revolución Teórica de Marx, que incluía textos de 1960 a 1965 y que se convirtió rápidamente en un verdadero bestseller. 3 meses después, en el mes de noviembre, se publicó Leer el Capital. Es entonces cuando Althusser llegó a la cima de la celebridad. Althusser tuvo su momento de euforia, como él mismo lo describió, pero justo después cayó en una de sus peores depresiones. Althusser explica esta caída en El porvenir es largo. Lo cito. Sentí un terror increíble al pensar que esos libros, Leer el Capital y La Revolución Teórica de Marx, iban a mostrarme totalmente desnudo ante un gran público. Totalmente desnudo, es decir, tal como yo era, un ser hecho de artificios e imposturas y nada más. Un filósofo no conociendo casi nada sobre la historia de la filosofía y casi nada sobre Marx, del que había estudiado con detenimiento las obras de juventud, pero del que solo había estudiado seriamente el primer libro del Capital. Me sentía un filósofo lanzado a una construcción arbitraria, extraña al propio Marx. Raymond Aron no estaba totalmente equivocado al hablar de marxismos imaginarios al referirse a Sartre y a mí. Fin de cita. Althusser estuvo internado en el invierno de 1965 a 1966. Permaneció en el hospital psiquiátrico justo cuando todo el mundo compraba sus libros y los leía y discutía sobre él en Francia. Luego salió del hospital psiquiátrico y muy pronto, en el verano de 1966, volvió a volcar sus reflexiones sobre el psicoanálisis, esta vez a raíz de una lectura minuciosa de un texto de su analista, René Dyadkin. Le recuerdo que Dyadkin estaba psicoanalizando con Lacan cuando votó su expulsión de la Sociedad Psicoanalítica de París en 1953. Luego será uno de los psicoanalistas franceses que se mostrarán más críticos hacia la corriente lacaniana. Tal vez convenga saber que Dyadkin, al igual que Althusser, era 17 años más joven que Lacan. Dyadkin provenía de una familia judía bielorrusa. Estudió medicina y psiquiatría, luego se especializó en niños y fue psiquiatra en el Hospital Saint-Anne, en el que Lacan dictaba su seminario antes de refugiarse en la Escuela Normal Superior, en donde lo acogió Althusser. Le recuerdo también que el tratamiento psicoanalítico de Althusser con Dyadkin había comenzado en el mes de octubre de 1964. Ahora bien, 6 meses antes, en el mes de mayo del 64, Dyadkin había participado en un congreso de psicoanálisis en Milán, en Italia. Presentó allí una larga comunicación con el título Agresividad y fantasmas de agresión. La comunicación de Dyadkin fue publicada en 1966, ocupando 80 páginas de una edición especial de la Revista Francesa de Psicoanálisis. Ese texto se convirtió en uno de los más importantes y leídos de Dyadkin. Es el texto al que me referí hace un momento, el que Althusser leyó minuciosamente en 1966, subrayándolo y comentándolo en los márgenes. Es el mismo texto en el que se centran 2 extensas cartas que Althusser le escribió a Dyadkin entre julio y agosto del mismo año de 1966.
Estas cartas son muy importantes para nosotros porque es en ellas en las que Althusser prosigue su reflexión sobre el psicoanálisis después de los pasajes de Leer el Capital a los que me referí en la pasada sesión. Es en la primera de estas cartas en la que nos concentraremos hoy. Pero antes de analizarla, me gustaría detenerme un momento en el texto de Dyadkin, Agresividad y fantasmas de agresión. Dyadkin revisa y analiza primero una gran variedad de manifestaciones agresivas, algunas encontradas en su práctica, otras descritas en la psiquiatría y otras más provenientes de la casuística de Freud o incluso de la literatura. En todas estas manifestaciones agresivas, Dyadkin observa que hay tendencias libidinales y no solo agresivas. Luego discute la forma en que la agresión ha sido teorizada en Abraham a partir del canibalismo y en Freud, Melanie Klein y otros psicoanalistas a partir de Abraham y de la idea de pulsión de muerte de Freud. Finalmente propone su propia teorización, que es bastante original. Dyadkin coincide con Wilhelm Reich, Otto Pfennigsel y el primer Erich Fromm en cuestionar el concepto freudiano de pulsión de muerte. Sin embargo, a diferencia de los freudomarxistas, no lo rechaza de manera contundente, sino que lo problematiza y nos muestra que no es necesario para explicar las formas de agresión y agresividad que ha revisado. Estas manifestaciones agresivas no son, para él, exteriorizaciones primarias de un instinto destructor, sino elaboraciones secundarias de angustias y de fantasías que se relacionan con la ambivalencia del vínculo de objeto y primeramente del vínculo del niño con su madre. El objeto, la madre, es desde un principio simultáneamente algo amado y odiado, bueno y malo, gratificante y frustrante. Y es esto lo que explica, en última instancia, la relación agresiva que se tiene con los otros y con uno mismo. La agresión es efecto de la frustración, incluso del odio, pero no de una pulsión de muerte que ni siquiera le parece admisible a Dyadkin en el plano biológico. Es en este último punto en el que se sitúa el meollo de la discusión teórica entre Althusser y Dyadkin. Para descartar la pulsión de muerte como algo originario, Dyadkin debe hablar de un origen, de la génesis. Aunque distinga claramente un antes biológico de un después no biológico, debe pensar en el antes biológico para pensar en el después y plantear qué es originario y qué es derivado en la agresividad. Esto hace también que hable en términos psicológicos y de desarrollo que resultan insoportables para Althusser. Althusser leyó el texto de Dyadkin y lo comentó en las dos cartas que ya mencioné. La primera carta, del 18 de julio de 1966, de la que nos ocuparemos hoy, empieza con una aprobación y celebración de la tendencia teórico-política del texto de Dyadkin. Lo que Althusser aprueba y celebra del texto es que se deslinde claramente de la biología y de la etología, del estudio científico del comportamiento animal. El problema de la biología y de la etología es que arrastran para Althusser irremediablemente a los psicoanalistas hacia la psicología. Althusser describe ahora la psicología, lo cito, como el lugar de las peores confusiones y perversiones ideológicas de nuestra época. Fin de cita. Lo que nos está diciendo Althusser es muy fuerte. Nos está diciendo que lo peor de la ideología, lo más confuso y perverso, está hoy en día entre los psicólogos, en sus libros y en sus facultades, en sus modelos y en sus teorías. Escuchemos bien lo que nos dice Althusser. La psicología no solo está hecha de ideología, sino de la peor ideología de nuestra época, de las peores confusiones y perversiones ideológicas. Repito el juicio de Althusser porque será uno de los más duros, quizá el más duro que haya dirigido contra la psicología. Dyadkin se preservó de la psicología al deslindarse de la biología y de la etología, las cuales, en el ámbito psicoanalítico, no son para Althusser más que ideología biologicista y etologista. Esas ideologías nos conducen a su vez también para Althusser a la ideología psicologista y culturalista, entendiendo por culturalismo aquí la psicología de las sociedades, la psicología social.
Todo esto forma parte de las peores confusiones y perversiones ideológicas de nuestra época. Por eso Althusser ve muy bien que Dyadkin lo haya evitado. Hasta aquí la carta va muy bien. Althusser parece bastante satisfecho con las ideas de su psicoanalista, que se ha resistido a la tentación de la psicología. Pero muy pronto el tono de la carta cambia y Althusser empieza con sus observaciones críticas al texto de Dyadkin. La primera objeción de Althusser es tan sencilla como formidable. Althusser le reprocha a Dyadkin que no le haya dado crédito a Lacan por haberle enseñado a romper con la ideología biologicista, etologista, psicologista y culturalista. Esto se lo debe Dyadkin a Lacan, pero no lo reconoce, omite el nombre de Lacan, guarda silencio al respecto y Althusser se lo recuerda. Le dice literalmente, lo cito, que su silencio con respecto a Lacan es el medio más seguro por el que Lacan lo mantiene prisionero de su fascinación y de sus problemas personales. Fin de cita. Si Dyadkin sigue atrapado en Lacan aún después de haberlo abandonado y quizás traicionado en 1953, es porque guarda silencio con respecto a él, porque no reconoce la deuda que tiene con él. Esta deuda lo ata de algún modo a Lacan. No porque Dyadkin no la esté pagando, pues de algún modo la está pagando con sus ideas, sino porque no la reconoce aun cuando le esté pagando. Al no reconocer su deuda con Lacan, Dyadkin estaría en las manos de Lacan y no podría ser teóricamente libre, como lo dice Althusser. La libertad teórica a la que se refiere Althusser depende entonces del reconocimiento de las deudas que tenemos con otros pensadores o sistemas de pensamiento. Esta idea me parece fundamental y aplicable a cualquier autor y no solo a Dyadkin. Tengo la convicción, por ejemplo, de que hay varios autores que se quedaron atrapados en Marx por no reconocer su deuda con Marx. Es el caso de Foucault, quien siempre estuvo en las manos de Marx, como dice Althusser, debatiéndose en Marx para liberarse de él, pero no lo consiguió porque no se atrevió a reconocer su deuda. La segunda objeción que le dirige Althusser a Dyadkin es que solo rechazó el biologicismo, el etologismo, el psicologismo y el culturalismo. Solamente los rechazó, pero no los criticó a profundidad, lo que hizo que estuviera sin defensa contra ellos y que recayera en lo mismo que rechazaba, incurriendo así, nos dice Althusser, en un compromiso teórico en el que aceptaba lo mismo que rechazaba. El empleo que hace Althusser de su propia expresión compromiso teórico nos hace pensar en el concepto freudiano de formación de compromiso. Tendremos aquí entonces otro ejemplo de utilización y althusserianización de los conceptos psicoanalíticos, al igual que la sobredeterminación, el desplazamiento y la condensación en la revolución teórica de Marx o la represión, el síntoma y lo especular en leer El Capital. Quizás lo más interesante de estos conceptos althusserianizados es que todos se integran y se relacionan unos con otros de manera lógica y sistemática. El concepto freudiano de formación de compromiso designa un compromiso entre los deseos inconscientes y las exigencias represivas o defensivas. Un compromiso que permite que lo reprimido retorne, pero desfigurado por la represión, o que lo inconsciente se haga consciente, pero de un modo irreconocible. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los síntomas. Les recuerdo que lo sintomático en el discurso, tal como lo ve Althusser, a través de su lectura sintomal, es eso que hace tropezar al discurso explícito, que está presente en él porque lo hace callarse o tropezar, pero que no está presente en él porque no se reconoce en él. Aquí tienen un perfecto ejemplo de compromiso teórico entre la ausencia y la presencia, entre el desconocimiento y la actuación, entre la represión y el retorno de lo reprimido. Es exactamente el compromiso que denuncia Althusser en Dyadkin, entre su rechazo y su reproducción inconsciente del biologicismo, el etologismo, el psicologismo y el culturalismo. Toda esta ideología es reprimida por Dyadkin,
pero lo reprimido retorna en los síntomas de su discurso, que son leídos sintomalmente por Althusser. Lo que hace Althusser con Dyadkin, en efecto, es una lectura sintomal. Con su lectura sintomal, Althusser detecta síntomas en el discurso de Dyadkin. El más claro de estos síntomas es el que surge del compromiso entre la represión de lo biológico y su retorno en el origen y el desarrollo del niño. Lo que pasa es que Dyadkin, gracias a Lacan, sabe que debe excluir lo biológico de su análisis, pero su manera de excluirlo es sintomática. Lo confina en un antes biológico tras el que vendría el después no biológico en el desarrollo del niño. Ese después es el campo del inconsciente, del psicoanálisis, al que hay que atenerse, pero lo biológico está allí en el principio, en el origen reprimido, aunque retornando sintomáticamente a través de la psicología en la reflexión de Dyadkin. Digamos que Dyadkin reprime lo biológico, pero no puede impedir que retorne sintomáticamente bajo una forma psicológica. La psicología se presenta en Dyadkin a través de varios conceptos que son detectados y denunciados por Althusser. Lo vivido, lo sentido, la intencionalidad, la experiencia humana, el inconsciente reducido a una memoria y principalmente la idea correlativa de génesis, de lo genético, del origen y del desarrollo, de lo que hace pasar de lo biológico a lo que sigue, que es algo, recordemos, intolerable para la sensibilidad estructuralista de Althusser. Dyadkin habla incluso de génesis del lenguaje en el niño, pero es porque está pensando en el lenguaje únicamente como la facultad adquirida por el niño y no como la estructura en la que se inserta el niño, que le da su lugar y con la que debe lidiar. Para pensar en esta estructura, que es lo verdaderamente importante, debemos considerarla como una totalidad en la que también nosotros estamos insertos y que nos impide concebir cualquier exterioridad o anterioridad sin incorporarla en la estructura. El supuesto antes de la estructura no es más que el lugar que tiene este antes en la estructura. Tan solo en la estructura podemos pensarlo. No es lo que hay antes de la estructura, sino una expresión ideológica de la misma estructura, la forma en que se expresa ideológicamente en su noción del antes. Cualquier antes de la estructura es mitología, como decía Lacan, o ideología, como dice Althusser. No podemos salir de la estructura para pensarla desde afuera como un después que viene después de un antes. No podemos salir del lenguaje para pensarlo desde un metalenguaje. Todo esto no es comprendido por Dyadkin y es por eso que Althusser debe explicárselo. El gran síntoma de Dyadkin, tal como lo resume Althusser al final de su primera carta, es el de situar el origen, el nacimiento del inconsciente no biológico, en un antes biológico, un antes del surgimiento del inconsciente. Pensar en este antes y en un después es imaginar en lugar de pensar. Es ideología que nos hace escapar de la estructura teórica del pensamiento, que nos hace reemplazar la ideología de la experiencia al pensamiento, a la teoría. Es lo que Althusser llama en su carta empirismo ideológico, distinguiéndolo del empirismo científico, el cual, según Althusser, habría llevado a Dyadkin hasta el umbral de la teoría. Dyadkin solo llegó hasta el umbral de la teoría, no llegó más allá. Para Althusser, el único psicoanalista de su tiempo que se habría internado en la teoría fue Lacan. Fuera de él, de Lacan, no habría nadie. Solamente Lacan ofrecería un sistema general de conceptos rigurosamente articulados. Todo esto se lo está diciendo Althusser a su propio analista, que está interpretando su papel de padre del padre, al que se refiere en El porvenir es largo.